Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados matrimonios de Ágape Amor que Transforma? Y también los amigos que nos ven por YouTube o por Facebook, que se están conectando con nosotros y que están al pendiente de nuestro taller de matrimonios Amor del Bueno. Sean bienvenidos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por vernos y estar al pendiente. Que estas charlas sean de bendición para sus vidas. Qué padre, me da mucho gusto. Y pues aquí estamos. Ya estamos acá, como te había comentado, iniciando una serie que va a estar muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de elementos del matrimonio, ¿verdad? Y haciendo unos desafíos, una meditación especial, porque nuestra serie se llama Un Desafío de Amor. Y cada sesión que tengamos, pues va a ser un desafío, va a ser algo interesante para que podamos llevar a la práctica y que tu matrimonio crezca, mejore, camine en la voluntad de Dios, sea efectivo, ¿verdad? Y eficaz todo este proceso para bendición de los matrimonios. No es fácil estar casado, yo lo sé, no es fácil convivir con una pareja, no es fácil a veces llegar a acuerdos de cosas, ¿verdad? Pero pues aquí están las herramientas y los elementos en Cristo que te pueden ser útiles para siempre mejorar, para ir más adelante, para ir arriba en Cristo Jesús. Y entonces pues, si ya estamos listos, te invito a que podamos comenzar y que como siempre hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que Él traiga esta palabra revelada a cada uno de nosotros y que tanto tú como tu esposa como tu esposo lo puedan recibir. ¿Ok? Que sea de gran bendición. ¿Me acompañas? ¿Oramos? Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de amarte, de conocerte más. Y ahora en este taller para matrimonios, gracias te damos porque tu presencia está entre nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe, nos revele, nos visite. Y que estas charlas que estamos teniendo sean de gran edificación para todos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu presencia. Bendice a cada matrimonio y amigos que nos ven en este tiempo, que sea de gran edificación este tiempo, que lo puedan aprovechar con bien, papi. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, ya estamos listos. Y bueno, pues como te digo siempre, ya estás ahí con tu esposa, con tu esposo, que sería lo ideal, ¿verdad? Que estén ahí como parejas. Entonces, ¿por qué no le das un abracito, un beso, un arrumaco, algo ahí? Dile que la amas, dile que lo amas, ¿verdad? Y dispónganse, ¿verdad? Si quieren poner el cafecito, una taza de té, un refresco, botana o algo, también está padre, para que pueda ser algo agradable recibir el mensaje y esto que estamos aprendiendo en esta serie nueva que te estaba diciendo, y que precisamente la semana anterior empezamos a hablar del primer elemento enfocado a la paciencia como uno de los elementos del matrimonio, ¿verdad? La paciencia, que no es fácil, que no es así como que, wow, así el ingrediente más fácil de llevar a cabo, pues no, ¿verdad? Pero que podemos ver que esto, tanto la paciencia como la bondad, son los pilares sobre los cuales se apoya el amor, y de ahí en fuera vienen todas las demás características, que no somos perfectos, tenemos defectos, y que bueno, hablando específicamente de la paciencia, a veces tenemos que tenernos paciencia unos con otros, y más en el matrimonio, ¿verdad? Tú con tu esposa o tú con tu esposo tienen que tenerse amor y mucha paciencia, porque hay cosas que a veces nos cuesta trabajo entender o llevar a la práctica o cambiar. Pero aquí lo importante en los dos, tanto en el esposo como en la esposa, es que estén dispuestos a hacerlo y a trabajar. Y necesitamos paciencia para que podamos llegar a ese punto de ir cambiando esos aspectos que no están padres, ¿verdad? O ir mejorándolos. Entonces, esta es la mejor ayuda para que tú te des cuenta de que tu esposo o tu esposa pues es un ser humano. Él tiene errores, con defectos y virtudes, con amor y desamor, ¿verdad? Pero que en medio de eso quieren cambiar, quieren mejorar, quieren hacer lo que les gusta a su amado o a su amada. Y entonces son procesos de paciencia. Ahora te quiero decir otro punto importante. Si en tu relación ha habido periodos o etapas de daño, de maltrato, de insultos y de violencia y cosas, aún violencia psicológica,
Y si tú estás dispuesto a trabajar en sanar todo eso y restaurar ese matrimonio, ahora hay un proceso. Y ese proceso te va a llevar a lo mejor el mismo tiempo que tardaste en lastimar, en ofender, en maltratar, en hacer esa violencia. Ese mismo tiempo te va a costar en restaurar, en amar, en levantar, ¿sabes? En volver a amar, en volver a restablecer esa confianza. Pero tienes que tener paciencia y tienes que trabajar sobre eso, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos que tiene que ver la paciencia, ¿verdad? Con este aspecto de fortalecer el matrimonio. Y ahora vamos a hablar del otro pilar, que es la bondad, o la amabilidad. El amor es amable. Ese es nuestro título de nuestro episodio de hoy. El amor es amable. La paciencia por un lado y la amabilidad o la bondad por el otro forman parte de estos dos pilares del matrimonio. Y en esta meditación, en el desafío de hoy, vamos a aprender al respecto. Efesios 4:32 dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. O sea, que seamos amables y perdonándonos. Wow, a veces en la familia son las heridas más fuertes que se hacen, ¿verdad? Los daños más duros. Y hay que sanarlos, hay que ser amables. ¿Qué podemos decir al respecto? La amabilidad es el amor en acción. Si la paciencia es la forma en la que el amor reacciona para reducir al mínimo una circunstancia negativa, la amabilidad es la manera en que el amor actúa para aumentar al máximo una circunstancia positiva. La paciencia evita un problema. La amabilidad crea una bendición. Una es preventiva, la otra es dinámica. Estas dos caras del amor son las piedras angulares sobre las cuales se construyen los demás atributos que debe de haber en una relación matrimonial, lo que te decía. Entonces, la paciencia y la amabilidad son elementos muy importantes. No sé si te he comentado, pero yo lo he dicho en otros momentos, donde yo creo que, por ejemplo, a nosotros como hombres, desde chiquitos, a muy pocos yo creo, pero yo creo que eso ya se perdió, nos han enseñado a ser amables, a ser educados, a ser caballerosos, a ser atentos, a saber que si vas en una calle, la mujer va adentro y tú vas en la orilla, por la banqueta, ¿verdad? O sea, que hay que darle lugar primero a la mujer, que si estás en una mesa se sientan las mujeres y luego los hombres. O sea, cosas de educación, de caballerosidad, de atención, que ya se han perdido. Y que cuando en el matrimonio no se lleva a cabo, pues se hace más notorio, más fuerte una situación así. ¿Por qué? Porque la esposa espera que el esposo sea amable, cortés, caballeroso, atento. Y si no lo es, trae mucho conflicto. Pero a veces a los hombres no se nos ha enseñado eso, a poder ser atentos, a poder ser realmente caballerosos. Entonces, por eso vamos a hablar ahora que tanto la bondad es un ingrediente importante, ¿verdad? Mira, el amor te hace amable y la amabilidad te hace agradable. Cuando eres amable, las personas quieren estar cerca de ti, perciben que eres bueno con ellas y que les haces bien. La Biblia declara en Proverbios 3, del 3 al 4, la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, yo conocí a una persona, ¿verdad? Yo era más joven, cuando era más chavo, estaba trabajando en un despacho y haz de cuenta que las chicas, a uno de los licenciados, ya un señor grande, ya tercera edad casi, era un patán, pero patán, y él decía que él prefería pasar primero. ¿Para qué le daba el lugar a la mujer si él podía pasar? Y lo hacía, o sea, no creas que lo decía de cotorreo, lo hacía. Y entonces las compañeras le decían que no, ¿cómo era posible que un chavo como yo era más atento y más educado y más caballeroso que él? Y es rudo, pero sí. Y la gente quiere estar con alguien que es amable, que es atento, que es lindo, ¿verdad? Entonces, son aspectos que pareciera que no causan impacto, pero sí. Y si enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas,
Miren, ahora en estas fechas que se está celebrando el Día de la Mujer, los derechos de la mujer y todo esto, no se trata de crear violencia, ¿verdad? O de irrumpir o de exigir derechos a la mala, sino desde pequeños inculcar tanto a los niños a ser caballerosos como a las niñas a darse a respetar y cuidarse, ¿sabes? Porque desgraciadamente hay gente mala, pero nosotros podemos sembrar una generación de hombres y mujeres con convicciones firmes de amabilidad, de educación, de cortesía, ¿sabes? ¿Y dónde lo aprenden? ¿Y dónde se aprende? Desde casa, desde el matrimonio, desde cómo ven que papá y mamá se tratan y hacen las cosas. Y eso lo aprenden las criaturas, ¿verdad? Entonces eso es importante. Por eso dice Proverbios, o sea, si tú caminas con la misericordia y la verdad, si tú las traes en tu corazón, hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios, y dice, y de los hombres. Wow, eso es increíble, pero es muy cierto. Entonces, amabilidad puede parecer un término genérico para definir, pero debe ser para ponerse en práctica. Así es como se puede ver esta característica en los siguientes ingredientes esenciales. O sea que esta característica de la bondad o de la amabilidad la vamos a ver desde esta perspectiva. Número 1. Dulzura. Dulzura, ¿verdad? Ser dulce, ser lindo. Dice, cuando obras con amabilidad, tienes cuidado de cómo tratas a tu cónyuge y jamás eres demasiado severo. Al contrario, eres sensible y tierno. Aun si es necesario decir algo difícil, harás lo imposible para que un regaño o una observación logren ser tan fáciles de escuchar como sea posible. Dices la verdad con amor. Y mira, yo he aprendido algo y hace poco lo platicaba con alguien. Hay formas de decir las cosas y de conseguir algo bueno de la situación, ¿sabes? Porque a veces hablamos, y yo te puedo decir que yo he estado trabajando porque por ejemplo, mi forma de hablar a veces es muy ruda, es muy directa, y a veces piensan que hasta estoy enojado, y no, solamente que tengo que dulcificarlo un poquito más. Entonces, cuando tú dices las cosas como una orden, ¿verdad? Y haz esto, haz el otro, haz aquello, híjoles, a veces no se oye padre, y menos en un mundo tan obstinado y rebelde que a nadie le gusta que le den órdenes, ¿verdad? Pero cuando tú puedes cambiar la estrategia y decir las cosas de una forma dulce, amable, ay, oye, me echas la mano con esto, por favor, o mira, pasó esto, pasó lo otro. Claro, o sea, yo sé que hay cosas que no gustan decir, que duelen, pero cuando tú le pones el ingrediente de la dulzura, de hacerlo, no quiere decir disfrazar la verdad, sino decirla de una forma correcta, para que no cause un impacto negativo, sino al contrario, sea de bendición, sea de edificación. Fíjate cómo te expresas, cómo haces las cosas. Si lo haces así como, con una actitud así, pues obviamente, aunque lo hagas, a veces mejor no lo hubieras hecho. O sea, fíjate, o sea, en una ocasión, cuando yo, por ejemplo, pues cuando alguien te despide, ¿verdad? Tú dices, ay, bueno, pues te va a despedir bien y todo, pero si está enojado, te hace caras, te hace jetas y dices, uy, pues ya no sé si quiere que me vaya o que no me vaya, ¿verdad? Pero son aspectos que se notan y que aún no tanto en cómo lo dices, no tanto lo que dices, sino también en cómo lo dices, influye. Es una característica importante. Otra característica de la bondad es el servicio. Ser amable significa que cubres las necesidades del momento. Si se trata de tareas domésticas, te pones a trabajar y cooperas con ello, con una actitud y oído dispuesto. La amabilidad adorna a la esposa con la capacidad de servir a su esposo sin preocuparse por los derechos propios. La amabilidad hace que un esposo tenga curiosidad de descubrir lo que su esposa necesita y lo motiva a ser el que dé un paso al frente y se asegure de que esas necesidades se satisfagan, aun si las propias quedan en espera. Un poquito de lo que hablábamos también, por ejemplo, cuando vimos nuestro taller Los lenguajes del amor, que hablaba de los actos de servicio, ¿verdad? Cómo eso puede impactar a los demás. Cómo si tú te interesas a ayudar a otros, en servirles a otros, eso también es un elemento, una característica que trae impacto, que trae bendición. Si tú eres amable, mira, hace unos días estuvimos en una reunión con unos amigos y la anfitriona estaba un poco enfermita, pero al final
nosotros antes de irnos, pues procuramos dejarle su casa limpia, ¿verdad? Lavamos los trastes, recogimos lo más que pudimos. ¿Por qué? Porque es una atención, es algo padre. Si no, a veces dices, ay, estos nada más vinieron a hacerme mugrero y me dejan peor de sucio, ya la otra ya no va a querer prestar su casa, ¿verdad? Pero así sucede, o sea, tú puedes, ser amable, ser atento. Si lo empiezas a hacer en casa, si lo haces en casa, con tu esposo, con tu esposa, lo vas a poder hacer con los demás. Y Dios nos llama a ser amables y benignos con todos, no nada más, empezando por los de casa, obviamente. Entonces, el servicio te da esa oportunidad de ser de bendición. Y bueno, otro aspecto es la buena disposición. La amabilidad te inspira a estar dispuesto. En lugar de ser obstinado, reacio o terco, cooperas y te mantienes flexible. En vez de quejarte y poner excusas, buscas razones para llegar a un acuerdo y adaptarte. Un esposo amable termina miles de posibles discusiones con su disposición a escuchar antes de exigir de que se haga lo que uno quiere. Tener buena disposición. Créeme, es muy triste. Y me ha tocado lidiar con personas que a veces son muy obstinados, ¿verdad? Y tú les dices y tú, no, pero que sí, pero bueno, perdóname, es que, no, pero esto que no. Como que ni te escuchan, ni tú dices, oye, o sea, ¿qué hago? Yo, pues ya te pedí perdón, ¿qué hago, no? Y entonces a veces entre esposos pues es muy común, ¿verdad? Que nada más se reclamen cosas, pero ni llegan a un punto ni solucionan nada y nada más se quedan enojados, amargados y así se van a dormir. Porque nada más se reclaman, y tú me hiciste y me dijiste, y es que otra vez, y es que no cambias, y es que eres lo mismo, y es que no sé qué. Y ni hay ni una buena disposición ni de una ni de otra parte a conciliar, a platicar, a decir, ¿sabes qué? Y mira, yo hasta con mi mamá lo he practicado. Y a veces sí me quedo callado, escucho y le digo, perdóname, o sea, perdóname. En lo que te he fallado, perdóname. Porque a veces tú piensas que no dañas, pero a la otra persona sí le daña. Y yo tuve que decirle a una persona así, o sea, yo no me imaginé que te dañaras, pero si mis acciones te dañaron, perdóname. O sea, ¿por qué? Porque a través de la disposición de uno, se toca el corazón de la otra persona, de la persona herida y lastimada. Porque si los dos están montados en su macho y no escuchan y no quieren llegar a un acuerdo y nada más es lo que ustedes dicen, pues bueno, al final de cuentas la otra parte se va a cansar, porque si en una sí hay parte de disposición y en la otra no, ay, pues eso va a tronar. Entonces mejor que los dos tengan esa disposición de arreglar las cosas, de hacer las cosas, de cooperar, para que la relación, para que en el hogar las cosas vayan mucho mejor, ¿sabes? Eso estaría súper padre. Y la otra característica es la iniciativa. La amabilidad piensa de antemano y luego da el primer paso. No se sienta a esperar que la impulsen u obliguen a salir del sofá. El esposo o la esposa amable será el que salude primero, el que sonría primero, el que sirva primero y perdone primero. No necesita que el otro haga las cosas bien para demostrar amor. Cuando obras desde la amabilidad, ves la necesidad y das el primer paso. Y eso es lo mejor. Y créeme que yo lo he visto, ¿eh? Cuando tú das el primer paso y lo haces, a veces sin necesidad de que lo pidas, eso hace que otros lo hagan y que te imiten. Cuando ven que tú eres el primero que, órale, se aplica y está ahí chambeándole y haciéndole y todo, a veces sin decir a otros, la gente lo hace. Eres buen ejemplo, eres inspiración. Y entonces es muy padre. Y te voy a decir una cosa, o sea, yo a veces he aprendido a hacer las cosas, o sea, mi papá me enseñó, si quieres ser bien servido, sírvete tú. Entonces, es padre que te sirvan, pero a veces, para mí es más padre hacerlo yo y servirlo yo, porque, pues cuando tú lo haces, un ejemplo, se te antoja una botana, ¿no? Estás a lo mejor en una fiesta en casa de alguien o en tu casa y una botana. Y lo más fácil es decirle a alguien que la prepare, pero cuando tú te preparas la botana, a mí me ha pasado que te la preparas tan rico que luego me dicen, ay, se me antojó tu botana, yo quiero, en el trabajo me decían, ay, yo quiero de eso. Y yo se los preparaba, o sea, sin problemas, de, bueno, yo te lo hago, o sea, no pasa nada. Porque la gente ve eso, con lo que tú procuras para ti, lo procuras para otros. Y tienes la iniciativa de hacerlo, y tú lo haces y ya. Y no, pues, ay, sí, al otro me haces una botana, ¿no? Porque lo haces con tanto gusto como para ti, y cuando lo haces para alguien más, pensando cómo te gustaría que te lo hicieran a ti y haciéndolo con bien, entonces dices, wow, o sea, qué padre, la neta. ¿Por qué? Porque es parte de lo que a uno le agrada y le gusta, y tú lo puedes vivir y lo puedes hacer sin
sin reproche y sin buscar nada a cambio, ¿sabes? Sin interés. Si no lo haces por amor. Pero Dios retribuye, Dios recompensa y Dios te va guiando por eso, ¿sabes? Si en el momento no te dan las gracias o no te lo reconocen, no te sientas mal. Pero tú siempre vas a tener esa convicción de ser amable, de tener la iniciativa, ¿sabes? De los 4 elementos que veíamos. La buena disposición, el servicio y la dulzura. Ser dulces, estar tranquilo. Entonces, eso impacta, eso llama la atención. Ahora, Jesús descubrió de manera creativa la amabilidad del amor en la parábola del buen samaritano, que se encuentra en la Biblia en el capítulo 10 de Lucas, que yo espero que ya conozcas esa historia, pero si no, ahorita te voy a explicar rápido algunos elementos, porque Jesús cuenta esta historia para decir quién es el prójimo, porque uno de los maestros de la ley, de acá, y también como para probarlo, le dice, oye, pues, ¿a quién debo amar? ¿O cuántas veces debo amar? Le pregunta que cuáles eran los mandamientos y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice el maestro de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta esta historia del buen samaritano para ver cuál era el prójimo. Entonces, fíjate de lo que va. A un hombre judío lo atacan unos ladrones porque iba de un trayecto a otro y en el camino lo asaltan y lo dejan moribundo en un camino apartado. 2 líderes religiosos en la parábola, Jesús habla de un sacerdote y de un levita, pasan por él, o sea, líderes religiosos respetados entre su gente, pasan y deciden no detenerse. Estaban demasiado ocupados, eran muy importantes dentro de su comunidad, no les gustaba ensuciarse las manos. Sin embargo, un hombre común de otra raza, que era samaritano, y Jesús lo explica así, porque en esa época, para los judíos, los samaritanos eran una raza despreciable, impura, ¿sabes? Entonces no se hablaban con los samaritanos, era prohibido hablar a los samaritanos. Entonces eran odiados, cuyo desprecio por los judíos era tan amargo como mutuo, o sea, también era de las dos partes. Entonces, un samaritano, en el relato que dice Jesús, vio a este extraño necesitado y se conmovió con compasión. Cruzó todas las barreras culturales y se arriesgó a hacerlo el ridículo, pero se detuvo a ayudar a este hombre. Vendó sus heridas, lo colocó sobre su propio burro, lo llevó a un lugar seguro y pagó todos los gastos médicos de su propio bolsillo. En donde años de racismo habían causado conflictos y división, un acto de amabilidad unió a 2 enemigos, con dulzura, por medio del servicio y con buena disposición. Este hombre tomó la iniciativa y demostró la verdadera amabilidad en todas sus formas. Y Jesús confronta a este maestro de la ley con esta historia, porque le dijo, mira, un sacerdote, un levita, que conocen la ley de Dios, que saben que tienen que ayudar al prójimo, no lo hicieron. Y mejor un exiliado rechazado, basura de lo peor, y que sabía que pues era de la otra nacionalidad, del otro bando y que no se hablaban, mejor él tomó la iniciativa. Dice que obró con dulzura, con buena disposición, con servicio y con iniciativa. Y él dice, lo llevó a un hotel, curó sus heridas y dice que él ya no se quedó, pero pagó para que lo siguieran atendiendo hasta que se mejorara. Entonces, ¿qué diferencia? Y a veces así pasa, de la gente que menos esperamos es la que recibimos a veces muy buenas bendiciones. Y esto es para que tú lo puedas aplicar a tu matrimonio, que ahí inicie. Si tú lo haces con tu esposa y con tu esposo, pues tus hijos van a aprenderlo y lo van a llevar a la práctica. Y qué padre conocer gente así, gente con principios, con modales, ¿verdad? Con buenas acciones. Entonces, claro, en un acto de conciencia surgen las siguientes preguntas. Y ahí te van estas preguntas, a ver tú qué me dices. ¿Acaso durante el noviazgo no fue la amabilidad algo clave que los unió a ti y a tu cónyuge? Cuando en el noviazgo, claro, amables, atentos y lindos, ¿verdad? Cuando te casaste, ¿no esperabas disfrutar de su amabilidad durante el resto de tu vida? Supongo que sí, ¿verdad? ¿Será que tu pareja sentía lo mismo con respecto a ti? Yo también creo que sí. Aunque los años pueden mitigar ese deseo, tu placer en el matrimonio sigue estando ligado al nivel diario de amabilidad expresado. Y créeme, aquí voy a tocar un punto a lo mejor un poquito más fuerte, porque qué triste es
cuando en casa se llevan mal y hay gritos, insultos y todo, pero en la noche la intimidad, sobre todo los hombres, ¿verdad? Si quieren tener intimidad con la esposa y la esposa está enojada, frustrada, ¿por qué? Porque el esposo todo el día estuvo frieguela y frieguela y frieguela y en la noche ya tan fácil como un acostón y ya, ¿verdad? Y no, o sea, la neta, eso no está padre y no está chido. Y también las mujeres, pues a veces son usadas nada más para eso, ¿verdad? Cuando todo debe de ir encaminado de otra manera. Si tú como esposo eres amable con ella, eres lindo con ella, solita la vas a tener ahí en la intimidad contigo, sin necesidad de pedirle nada. ¿Por qué? Porque tú también tienes que sembrar en eso, coopera en eso, no nada más es como de, ay, tengo ganas y ya, pues si no son perros, ¿sabes? O sea, perdón que lo diga así tan rudo, pero es parte de, como esposos también, como hombres, tenemos que trabajar ese aspecto de la amabilidad, de la dulzura, y si nosotros somos amorosos con nuestras esposas, aquí las vamos a tener, mira, aquí. Y lo que tú quieras, ellas lo van a hacer sin necesidad que se los pidas, que se los ruegues o que ellas se vean forzadas a hacerlo. Es parte de. Y a veces este punto sí recae un poquito más en los hombres, ¿verdad? De ser amables porque somos muy hoscos, somos muy, aparte muy como agresivos, hoscos. Y a veces nos cuesta trabajo darle este punto medio de amabilidad, de dulzura, este toque, ¿verdad? Para que las cosas vayan mejorando. Entonces, la Biblia, por ejemplo, describe en Proverbios 31:26, donde habla de la mujer virtuosa, habla de una mujer cuyo esposo e hijos la bendicen y la alaban. Entre sus atributos nobles se encuentra, y Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Porque es una mujer sabia, es una mujer casi perfecta, ¿verdad? Idónea. Es la mujer virtuosa. Y dice que en su lengua hay bondad. Entonces, el apóstol Pablo también exhorta a todos los hombres a la amabilidad. ¿Sabes? Dios nos dice, y mira, en Tito 3:2, después de Timoteo tenemos a Tito. Dice Tito 3:2, que a nadie difamen y que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. O sea, dice, sed amables con todos los hombres. Sean amables, sean lindos, o sea, atentos. Créeme, es triste conocer gente patana. Y hoy yo me acordé de uno que acabo de conocer, que tengo poco, que sí es un patán, pero patán, y lo conocí en casa de sus suegros, y con unas confianzas que yo digo, ¡ay, qué pena da! ¿Sabes? Porque no es atento, es educado, eructando ahí en la mesa, enfrente de todos, o sea, en casa ajena, digo, ¡ay! O sea, sí te da como, ¡ay! Como gente de otra cosita, ¿verdad? Pero que nos demos cuenta qué tanto impacta el ser amables, el ser atentos o ser patanes. Porque sí se nota, sí se ve, la gente lo ve. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos como conclusión? ¿En qué lugar del medidor de amabilidad te colocaría tu esposo o tu esposa? Si ahorita yo te preguntara, del 1 al 10, ¿cuánta amabilidad tiene tu esposo o tu esposa? A ver, ahí tú qué dirías. Si quieren, díganselo ahí entre ustedes, a ver, que sin bronca, no se ofendan, no lo tomen personal. Pero a lo mejor eso es lo que percibe tu esposa o tu esposo de ti. Tú puedes decir, no, yo en 10. Y tu esposa dice 5. Ah, perdón, pero no quiero pisar callos, pero a veces así pasa. Y tú crees que lo estás haciendo todo chido, pero cuando te das cuenta, eso es un buen medidor de saber qué tanto lo estás haciendo bien, ¿verdad? ¿Cuán severo o severa eres? ¿Cuán dulce y servicial? ¿Esperas que te pidan las cosas o tomas la iniciativa para ayudar? Es triste ver gente que solo está sentada sin hacer nada, ¿verdad? Y que diga, y tú haces esto, y tú haces el otro, y que para mandar todos somos perfectos, pero para hacer nadie se aplica. Y eso es triste, porque pues eso viene desde casa, ¿verdad? Entonces, tú puedes ser atento y servicial y hacer las cosas, pero si nada más te gusta mandar y que te hagan, aguas, eso no está padre. Eso no está chido, porque también en cualquier lugar donde andes, a veces dices, ya llegó la que nada más da órdenes, o el que da más anda ahí que quiere que le hagan todo. Entonces dices, no está padre.
cuidemos eso. Es difícil demostrar amor cuando tienes poco o nada de motivación. Sin embargo, el amor en esencia no se fundamenta en los sentimientos, sino que toma la determinación de manifestar amabilidad aun cuando parezca no haber recompensa. Nunca aprenderás a amar hasta que aprendas a ser amable. Y Dios nos enseña eso. Jesús nos amó y Jesús fue amable con la gente, aunque la gente era de lo peor. Es más, Él amó a Judas y le lavó los pies, aunque sabía que le iba lo iba a traicionar, ¿sabes? Está rudo, pero es fuerte. O sea, pero Jesús nos enseña a eso, a ser amables, a ser serviciales con los demás. A veces no encontramos la respuesta que queremos, pero poco a poco, vayamos con paciencia en ese proceso y cuando menos te des cuenta las cosas van a ir cambiando, pero tenemos que ser consistentes, perseverantes, ¿verdad? Para que haya un momento. A veces nada te motiva a hacerlo, pero cuando lo haces primero por amor a Dios y entiendes y recibes el amor de Dios en tu vida, wow, las cosas cambian, las situaciones cambian y empiezas a ver cambios en tu pareja. Empezando por ahí. ¿Cuál es el desafío de hoy? Bueno, el primer paso es evitar decir cosas negativas a tu cónyuge. Realiza al menos un gesto inesperado como acto de amabilidad. O sea, a veces si por lo regular no haces nada, hoy aplícate hoy y piensa qué cosas puedes hacer como actos de amabilidad que ayuden a tu esposa, a tu familia, o sea, tú decídelo, piénsalo, medítalo, examínate. Pídale al Espíritu Santo que te guíe y que te diga qué cosas necesitas hacer, cambiar o corregir para poder mejorar en esta situación y en el área de la amabilidad. Analiza tu conducta hacia tu esposo o hacia tu esposa y realiza actos de amabilidad que antes no hacías. Sé cortés, sé atento, sé dulce, amoroso. Una cualidad que llama a la atención en una persona es su bondad. Proverbios 19:22 no lo recuerda así, ¿verdad? Proverbios 19:22 dice: contentamientos a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. O sea, en otra versión dice que contentamientos a los hombres hacer bondad. Ajá. O sea, y es padre, la verdad es, Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Entonces es padre si tú lo puedes aplicar así. Y nuestro versículo para recordar es Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Ok? O sea, cuidemos esos aspectos. Entonces, ¿cuál es tu tarea esta semana? Ser amable. Mejora tus acciones, mejora tus actos. Y a veces hay cosas que no te gustan, pero si no te gusta hacerlas, cambia la actitud, cambia la forma de hacerlas. Por ejemplo, si a ti te choca tender la cama y a ti te toca tender la cama, velo con otra perspectiva. O lavar los trastes, o ayudar en esto, o ir a la tienda, o ir por las tortillas, o... Si tú como esposo o esposa tienen unos roles, pero hay cosas que dices, no, eso no me gusta. Cambia la perspectiva, búscalo hacer de otra manera. Mira, a veces cuando nos toca hacer la limpieza, me pongo audífonos, me pongo a oír música, mi mamá está en la cocina, se pone a ver la tele y se distrae. Y lo hace y acabas más pronto, porque no estás pensando en lo pesado, en lo tedioso que es hacerlo, sino estás concentrado en otras cosas, yo alabando a Dios, yo acá, y mira, cuando menos te das cuenta dices, ya acabé, qué chido. Y entonces son cosas bien padres que te pueden ayudar a mejorar tu situación. Y enseñemos a nuestros hijos a ser amables, a ser educados, a ser atentos. Eso está súper padre, sería lo mejor. A saberse comportar en casa ajena, en un lugar extraño, saberse comportar. Hay tiempo para todo. Y entonces, si es muy inquieto y todo, ten tiempos con él para jugar, para llevarlo al parque y que se desfogue. Porque si no, pues claro, donde vaya, quiere hacerlo. Y a veces, pues, hay lugares donde no se presta para hacerlo. Pero tú trabaja eso con tu hijo, con tu esposa, con tus hijos. Y camina en esas circunstancias, ¿ok? Entonces, espero que este punto te haya gustado y que haya sido de bendición. Este aspecto y este desafío de hoy que tiene que ver con la amabilidad. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza para que Él nos ayude a aplicarla, ¿ok?
Dios, gracias te damos en esta hora por esta enseñanza y lo que aprendimos hoy. Gracias, Padre, porque tú puedes hacer de nosotros familias amables, atentas, Señor. Te pedimos, papi, que tú bendigas a nuestros matrimonios y nos ayudes a ser atentos, amables, caballerosos, Señor. Padre, que este sea un ingrediente que no falte en nuestros hogares y que sea de bendición y que podamos enseñar a nuestras generaciones a eso, a amar a otros, a ser lindos, dulces, a tener la iniciativa, a poder trabajar en estas áreas, Señor. Gracias te damos, papi. Bendice a nuestros matrimonios, levántalos, fortalécelos, únelos, llévalos a más, y tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Adoramos y bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados matrimonios. Pues bueno, ya hay tarea para trabajar, ya hablamos de la paciencia, ahora de la amabilidad, y que eso te vaya ayudando a edificar. Si quieres compartirlo, darle like, bienvenido, darle like ahí a nuestra página en Facebook, en YouTube, compártelo, que pueda ser de bendición para otros matrimonios. Y bueno, ahí coméntanos si quieres alguna idea o algo que quieras agregar, pues estamos para servirte. Te mando un fuerte abrazo, amados matrimonios, que crezca el amor, Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.